La agenda para esta pequeña sesión o estas pequeñas sesiones es primero ver lo que es un sistema dinámico, los antecedentes que hay, luego ver qué es la observabilidad, qué significa y tratar de ver o ver aquí la relación que hay entre un lenguaje y entre una cadena de lenguaje y el estado de un sistema. Y pasaremos a ver las dos observabilidades que hay en los sistemas dinámicos de eventos discretos. Una de ellas es la observabilidad en lenguajes y la otra será desde el punto de vista de las redes de Petri. Bueno, ¿qué es un sistema dinámico? Cuando nosotros hablamos de sistemas dinámicos, pues nos hacemos referencia a sistemas físicos, un motor, un tanque, pero un sistema dinámico nosotros lo reconoceremos como un sistema cuya salida o cuya evolución depende de la entrada que tenga el sistema y de una cantidad interna que tiene el propio sistema. Es decir, si yo tengo un sistema, aquí tengo en el eje de las X el tiempo, ¿sí? Y aquí la Y la salida del sistema, pues ella tendrá a evolucionar. Si la salida depende exclusivamente de la entrada, pues no será dinámico, será estático. Si no, será dinámico. Por ejemplo, podríamos tratar de ver este sistema que tengo aquí, que estoy dibujando. En este sistema, yo tengo un voltaje de entrada, tengo una resistencia 1, una resistencia 2 y quiero ver la salida de este sistema. ¿Sí? Esta corriente, este voltaje lo voy a poner de alterna y voy a ver el voltaje de salida. Pues el voltaje de salida es igual a R2 entre R1 más R2 por Bin. Aquí yo puedo ver que el voltaje de salida estará variando alternamente, de acuerdo pues al voltaje de entrada. Aunque el voltaje yo lo puedo ir variando, este sistema es estático. ¿Por qué? Porque la salida del sistema depende únicamente de la entrada. En cambio, si yo hubiese hecho un sistema que tuviese, por ejemplo, un capacitor, por ahí en algún punto, voy a ponerlo aquí en serie con una resistencia, etcétera, puede ser así, o sea, puede ser de muchas formas la que se les ocurra. El voltaje de salida, como verán, ya nada más no depende del voltaje de entrada, sino también depende del voltaje que tenga este capacitor al inicio. Entonces el voltaje de salida dependerá de la entrada y de una condición que tenga ahí este sistema interno, que es la carga de ese capacitor. En ese caso, ese sistema sería dinámico. Bueno, que un sistema sea dinámico depende de la conceptualización o modelo que yo haga del mismo. Esto quiere decir que no depende del sistema físico. Por ejemplo, aquí lo que se está diciendo, si el par de un motor se modela de esta forma que está aquí, ¿sí? Ahí se ve que el par es proporcional a la corriente. Si la corriente es la entrada, la salida, que es el par, es proporcional a la corriente y nomás depende de la corriente, nada más. No depende de ninguna cantidad interna. Eso quiere decir que este par del motor pues será estático. Sin embargo, si el mismo par yo lo modelo de esta otra forma, fíjense que es una función de transferencia multiplicado por el voltaje de entrada, entonces este será un modelo dinámico. ¿Por qué? Porque esta transformada de Laplace, cuando yo la regrese al tiempo, se van a dar cuenta que esta S cuadrada es una doble derivada, una derivada, etcétera, del voltaje. Entonces, dependerá del voltaje y de esas condiciones iniciales que tiene que tener el voltaje y la derivada de voltaje para poder resolver esa ecuación diferencial. Esas condiciones son las condiciones internas que tendrán la carga que tiene ahí en la inercia el motor, ¿verdad? Entonces, en ese momento será un sistema dinámico. ¿Qué podemos concluir de este pequeño ejemplo? Pues que el mismo par a veces lo veo como estático y a veces como dinámico. ¿Eso qué quiere decir? Que pues lo que sea estático dinámico no viene del motor en sí, sino viene del modelo o conceptualización que yo hice de él. ¿Sí? Es algo que viene de las ideas, esta cosa estático y dinámico.
hay muchos modelos que yo puedo hacer, como ven. ¿Cuál tomo? Bueno, en modelado hay un adagio que dice que el modelo más simple que capture lo que quieren estudiar, eso es el mejor. No tenemos por qué complicar en la vida, tomemos el más simple. Claro, no podemos simplificar y no tener lo que quiero estudiar porque ya no estaría analizando mi sistema. Bueno, como se ha dicho aquí, en un sistema dinámico la salida depende de la entrada y de una cantidad interna del propio sistema. Cuando vimos esto de las ecuaciones diferenciales, pues las cantidades internas, que serían las condiciones iniciales para resolver la ecuación diferencial, ¿sí? Y si yo estoy viéndolo desde un punto de vista de la física, pues diría que estas condiciones internas son las partes que almacenan energía. Por ejemplo, un capacitor en campo eléctrico, la bobina en campo magnético, ¿verdad? Un resorte en su energía elástica, etcétera, ¿no? Los niveles en la presión, la columna de presión, ahí estarían almacenándose las energías, ¿sí? Pero si lo veo desde el punto de vista de la matemática, pues prácticamente son las condiciones iniciales que necesito para resolver la ecuación. Cuando yo tengo una función de transferencia, yo sé que una función de transferencia es la relación de la salida a la entrada en Laplace cuando las condiciones iniciales son iguales a cero. Entonces eso hace que tome un caso muy especial de la condición interna del sistema. Pero ahí están esas condiciones iniciales, así es que el sistema será dinámico. Y puede haber casos en que no sea así, ¿no? Que aunque tenga la función de transferencia yo quiera ver alguna condición en especial de inicio y la puedo poner. Bueno, recordando un poco lo que nos enseñaron en sistemas lineales, podemos ver que a la cantidad mínima de información que junto con la entrada me ayudan a saber la evolución del sistema en cada momento, a eso le llamo yo estado, esa cantidad mínima, ¿sí? Se le llama estado. Para nosotros, esta información que es el estado, que no es otra cosa más que esa información interna que tiene el sistema para poder resolver junto con la entrada toda la evolución, para nosotros esto va a ser muy importante, porque la observabilidad de los sistemas se refiere a que yo pueda inferir cuánto vale el estado conociendo la salida y la entrada. Esto quiere decir que si yo tengo aquí una caja, que es mi sistema, yo le pongo sensores, yo solamente puedo ver la salida. Y como yo le estoy metiendo una entrada, pues yo soy el dueño de esa entrada, yo la puedo conocer. Y aquí adentro hay unas condiciones iniciales que luego irán evolucionando, ¿sí? A esto que está aquí, que es las condiciones que yo necesito saber para que junto con la entrada yo pueda saber cuánto vale Y, cómo evolucionar la salida, esto a esa cantidad de información mínima yo le llamo estado. Y la observabilidad se refiere a cuánto valen estas variables cuando yo mido nada más Y y U, sabiendo que Y no tiene por qué tener tanto, que Y no son todos los sensores, que a lo mejor nada más mide esta, y quiero saber si yo puedo ver la otra. Por ejemplo, si yo tuviese un integrador aquí y yo veo la salida de ese integrador, ahí le pongo un sensor, pero también tengo otro observador. Si están en cascada, aseguren lo que yo, conociendo la Y, puedo saber cuánto valen los dos integradores, ¿sí? Dependiendo de la configuración lo sabré o no, eso lo sabemos de sistemas lineales, ¿verdad? Pues aquí será exactamente lo mismo. También tendremos esa cualidad de que yo no tengo todos los sensores, pero teniendo algunos de ellos yo puedo conocer la totalidad del estado. ¿Por qué me interesa conocer el estado? Bueno, pues lo principal aquí que se ha dicho es que conociendo el estado de la entrada yo puedo saber la salida para cualquier momento del sistema, ¿sí? Eso es muy importante, podría predecir cómo se va a comportar mi sistema. También si yo conozco el estado, pudiese hacer control, porque yo conozco cuánto valen las condiciones internas y es mucho más fino hacer control retroalimentando el estado que retroalimentando la salida. Esa es otra posibilidad de por qué quiero conocer el estado. Otra posibilidad es porque quiero ver la estabilidad de mi sistema interno. Quiero ver si los estados se mantienen en alguna cuota o explotan, ¿verdad? Entonces, hay muchas
condiciones bajo las cuales yo quiero conocer ese estado. Por eso la observabilidad es de suma importancia en nuestro estudio. Bueno, los sistemas dinámicos los vamos a clasificar en continuos, discretos, digitales o muestreados, que es lo que utilizan ustedes cuando ven transformadas Z y variables de estado discretas, ¿sí? Y la otra parte, que es la que nos atañe, es la de eventos discretos. Cuando yo tengo un sistema continuo, yo puedo trazar un eje del tiempo y puedo trazar un eje del estado. Aquí estará el estado, que le voy a llamar X, y el estado evolucionará conforme pase el tiempo. Yo puedo ver dos cosas. El estado puede tomar cualquier valor y el tiempo también. Si yo hago un subintervalo del tiempo y veo cuántos diferentes valores de tiempo tengo ahí, me voy a dar cuenta que eso es equivalente a Lef0. Es decir, en ese pequeño intervalo hay tantos puntos diferentes de tiempo como números reales hay. Eso es lo que significa Lef0, que la cantidad de elementos que tiene un conjunto es equivalente a la cantidad de elementos que tiene el conjunto de los números reales. También, si yo tomo cualquier intervalo de X, donde X tenga ahí una variación, pues voy a darme cuenta que esa variación también, ese subconjunto de puntos del estado, también es equivalente a Lef0. Hay tantos puntos como los números reales ahí adentro. En cambio, si yo hago un sistema muestreado como en Z, y hago el tiempo, y hago el estado, me voy a dar cuenta que el tiempo solamente toma valores en T, 2, 2T, 3T, etc. Y el estado puede valer lo que sea, en este punto lo que sea, o sea, cualquier valor. Puede valer raíz de 2, pi, etcétera, ¿no? 1, 1.25, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tiempo solamente lo voy a tener definido para números enteros del periodo de muestreo. Y entonces, como son números enteros, será equivalente al Lef0. Hay tantos puntos en el tiempo ahora como números naturales, números 1, 2, 3, 4, o sea, los enteros positivos, ¿sí? En cambio, en el estado, como puede tomar cualquier valor, en realidad ahí sigue habiendo un número de puntos equivalente a Lef1. Y en el de los eventos discretos, lo vemos con más calma, pero aquí yo le voy a poner tiempo, pero en realidad son eventos, y está el estado. Y ahora, tanto el estado tendrá un número a Lef0, equivalente a Lef0 numerable, de posibles estados, y acá ya no habrá tiempo, habrá eventos, ¿sí? Y los eventos ocurrirán de manera asíncrona, es decir, no tiene nada que ver con el tiempo. No es como un sistema que también es de eventos discretos, un microprocesador, donde ahí están relacionados con un reloj. En general no tiene por qué ser así. Entonces los tomaremos de forma asíncrona. Aquí está lo que les quiero decir con esto, ¿verdad? Tengo los eventos en el eje del tiempo, tengo los estados y tengo un conjunto numerable de estados. Nada más son estos para mí en este momento. Puede haber más, incluso puede haber una infinidad de estados. ¿Cuántos? A Lef0, o sea, siempre numerable, ¿sí? Que ese, aunque parezca un número infinito, es menor que a Lef1. ¿Qué quiero decir? Que hay menos números enteros positivos, menos naturales que reales, ¿sí? Entonces, aquí yo tendré exclusivamente cosas equivalentes a Lef0 en este eje y en este eje, ¿sí? El estado, como se ve, cambia abruptamente cuando ocurre un evento y cambia a otro de los estados numerables, nada más ahí, ¿sí? Y va cambiando. Como cambia abruptamente, el paradigma de las ecuaciones diferenciales ya no lo podemos usar, porque aunque yo quiera establecer una variación en los eventos y ya no en el tiempo, esa derivada pues no existe, ¿sí? Está indeterminada, se va a infinito. Entonces no puedo usar eso, y por eso es lo que nosotros utilizamos para describir estos sistemas, pues los autómatas, los lenguajes formales, las redes de Petri, las álgebras de procesos, cualquier álgebra diódica,
tendremos muchas herramientas para hacerlo. Lo más común es los lenguajes formales y autómatas y las redes de Petri. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos lo que es un sistema dinámico de eventos discretos, que está aquí, ya lo conocemos, pues vamos a empezar a recordar la observabilidad en sistemas lineales. Este que yo he dibujado aquí, la ecuación 1, es un sistema lineal típico, ¿no? Su forma canónica. ¿Qué otra forma tengo de representar un sistema lineal? Pues lo puedo hacer con su función de transferencia. Pero la función de transferencia, yo sé que las condiciones iniciales del que sería el estado, los hice iguales a 0. Entonces, yo no puedo hablar del estado en función de transferencia y no puedo tratar de recuperar el valor del estado desde ellas. Sin embargo, si yo tengo variables de estado, yo he descompuesto a mi sistema lineal en dos cantidades. Una que me indica cómo evoluciona el estado y otra que me indica cómo evoluciona la salida. Si bien desde un punto de vista físico ya realista, cuando yo veo una planta, yo no tengo el estado, yo lo único que tengo aquí a la salida es Y, ¿sí? Y a la entrada es U. El estado es una conceptualización que yo estoy haciendo ahí de él, de cómo se está comportando internamente alguna de sus variables. Pues bueno, estas variables que están aquí adentro, X, evolucionan de acuerdo a esa ecuación diferencial. Si yo soy capaz de saber cuánto vale X, conociendo nada más Y U, entonces diré que el sistema es observable. En particular, ya formalmente se dice que el sistema ABC es observable en el tiempo T0, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto que es observable? Que puedo determinar el estado inicial. Yo sé que T0 es la condición inicial del tiempo, ¿sí? Yo puedo saber cuánto vale eso. Si existe un tiempo 1 menor que infinito, no puedo irme al infinito a tratar de reconocer las cosas, ¿sí? Tal que el conocimiento del modelo del sistema y la entrada que yo le di desde el estado inicial, desde el instante inicial al tiempo t1 que es finito y la salida desde el instante inicial al tiempo t1 que es finito también, estoy conociendo la entrada y la salida. Con esas dos trayectorias de entrada y de salida, ¿sí? Y los conocimientos de A y B, C son suficientes para determinar cuánto valía el estado en el tiempo cero, ¿sí? Esa es la definición formal. Y vale para sistemas lineales. Desde mi punto de vista, ahí lo digo, no es la mejor definición. Esto tómenlo con toda la reserva del mundo porque solo yo lo estoy diciendo, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo? Porque en sistemas lineales esta definición es muy propia, ¿sí? Y me permite efectivamente conocer X0 y me permite conocer el estado en cualquier momento del tiempo, conociendo las entradas y las salidas. Implica eso, ¿ve? Pero eso no es válido para cualquier otro tipo de sistemas. En especial, para los sistemas de eventos discretos no será válido. Déjenme avanzo la transparencia, a ver si dice aquí. Sí, aquí dice, la observabilidad está implicando conocer la condición inicial del sistema ABC. Y nosotros sabemos que si yo tengo un sistema lineal invariante en el tiempo, como lo tengo ahí, etcétera, si yo si yo trato de resolver esa ecuación diferencial, la solución existe y es única. Eso es todo lo bonito que podemos tener en la vida, nos sonríe, ¿no? Y si es única, entonces, si yo conozco la condición inicial, la entrada y la salida en cualquier tiempo, entonces yo estoy conociendo la evolución del estado en cualquier tiempo. Y es ahí lo interesante, porque al menos en control, a nosotros no nos interesa conocer en realidad la condición inicial, sino la condición actual, para poder hacer retroalimentación de estados y hacer control en cualquier momento, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene un problema, porque es muy común que en sistemas de eventos discretos el sistema sea no determinista. No determinista no en el sentido, como luego lo conocen de estocásticos, que tampoco es no determinista, sino es el no determinismo puro,
que yo estoy en un estado, le doy una entrada y tengo varias posibilidades de estado futuro, ¿sí? Entonces, no sabría a qué estado me fui, conociendo nada más el estado en el que estoy y la entrada. Eso solamente es válido para sistemas lineales. En todos los demás sistemas hay que tratarlo con cuidado esa definición. Bueno, vamos ahora hacia el mundo de los sistemas de eventos discretos. Sistemas dinámicos de eventos discretos, la D de dinámico a veces lo omitimos, es muy común, porque pues eh, es muy común porque, bueno, ya todo el mundo sabe que se habla de dinámicos. Cuando yo tengo un sistema dinámico, lo voy a poner, estoy en un estado, por ejemplo, y si yo soy en un estado y doy el evento 1 y voy a otro estado, y estoy en este estado y doy el evento 1 y sigo en ese estado y doy el evento 0 y estoy en este estado y doy el evento 1 y sigo en este estado. Este sistema, aunque lo dibujamos como una máquina de estados finitos de estas que utilizan para diseñar flip-flops y todos estos sistemas secuenciales, este sistema no sería dinámico. Porque cuando yo doy 1, perdón, no, esto aquí quise decir 0, Cuando yo doy 1, brinco a este estado, independientemente en donde esté. Si ya estaba ahí, sigo ahí. Si estaba en otro estado, brinco allá. Si doy 0, brinco a este otro estado. ¿Sí? Eso quiere decir que el saber en qué estado estoy depende nada más de la entrada, de 0 o 1, no de la condición en la que estaba el sistema. Entonces ese no sería una cosa dinámica. En cambio, por ejemplo, aquí yo puedo tener, bueno, le puse A, pudo haber sido un 1 también. ¿Qué tal si le doy otra vez A? Y luego le doy B. Y luego le doy pues A si quieren. No sé, y B lo que me haga falta. Ahí sí ya es dinámico porque depende de dónde esté, el valor de la entrada A no es suficiente para saber a dónde brinqué, porque a veces brinco acá, a veces brinco acá y a veces incluso regreso acá. Entonces, ahí sería dinámico porque no nada más depende de las entradas A y B, sino también depende de dónde estaba el sistema. ¿Sí? Bueno, en sistemas de eventos discretos, como ya hemos dicho, hay dos tipos de observabilidades. Las que tengo que ver desde el lenguaje, desde el autómata finito, y las que tendría que ver tratando de recuperar estados. ¿Cómo es que en un sistema ahora yo puedo hablar de observabilidad del lenguaje? El lenguaje, si uno se pone a analizar, no es otra cosa más que la secuencia que está haciendo el sistema al avanzar en la trayectoria que lleva. O sea, me está diciendo que quiero saber qué trayectoria estoy haciendo y no en qué estado estoy. ¿Cómo es posible? Bueno, veremos que esto es lo mismo prácticamente. Palabras de un lenguaje y estado están relacionados entre sí. Veamos. Pues primero tratemos de entender qué es un lenguaje. Es algo muy sencillo. Un alfabeto es un conjunto finito y no vacío de elementos. Cualquier cosa que sea conjunto finito y no vacío será un alfabeto. ¿Sí? A los elementos del alfabeto les llamaremos símbolos. Por comodidad, un alfabeto siempre lo denotamos con la letra sigma. Por comodidad, pero puede ser cualquier cosa. Entonces ahí tengo que sigma es igual a x1, x2, x3. Ese conjunto no es vacío, es finito, es un alfabeto. ¿Sí? Bueno, con estos símbolos del alfabeto yo puedo crear palabras. Palabras no es más que concatenar o yuxtaponer ahí símbolos uno a continuación del otro, ¿verdad? Y a eso le llamaremos una palabra. Formalmente, la palabra f no es otra cosa más que una función que va de un subconjunto de los números naturales a símbolos. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer que en vez de tuviese E, N, D, así, ¿verdad? En vez de x1, x2, x3. Entonces yo puedo formar la palabra f de 1
es igual a E, f de 2 es igual a N, f de 3 es igual a D. También podrías tener otra palabra, G de 1 es igual a N, G de 2 es igual a D, por decir algo, y G de 3 es igual a E. Pero puedo tener otras palabras raras, por ejemplo, H de 1 es igual a E, H de 2 es igual a E, y H de 3 es igual a E otra vez. Por ejemplo, nadie me está diciendo que las imágenes no se pueden repetir, es decir, nadie me está pidiendo que la función f, que es la palabra, sea inyectiva, ¿sí? Puede no serlo, nomás me está pidiendo que sea función, ¿sí? Puede ser inyectiva, sobre, no sobre, etcétera, eso no interesa. Lo que quiero que vean con estas formas de hacer palabras es que el orden de los símbolos importa. Por ejemplo, aquí yo leeré el símbolo end, la palabra end. Aquí leería NDE y aquí leería EEE. ¿Sí? Son tres palabras diferentes. El orden importa, no los puedo cambiar porque si no, no sería F de 1. Si yo le pongo otro sería otra palabra. Entonces, nosotros encontraremos las palabras generalmente escritas así y nosotros tendremos que saber en la cabeza qué significa esta función, ¿sí? Y con esto, pues no estaríamos permitiéndonos intercambiar las palabras. Una vez que nacen con ese orden, ¿sí? Bueno, si yo ya tengo lo que es una palabra, pues un conjunto de palabras que tomé de algún alfabeto, como el sigma que está ahí, pues este conjunto de palabras formarán un lenguaje. Ya está, así de simple, ¿sí? Aquí hay una nota que dice el conjunto del alfabeto pues es finito. Las palabras pueden ser de cualquier longitud, pero como se fijan, aquí el subconjunto U acabó en algún momento, no se fue al infinito. Q puede ser 1.000.000, 100.000.000, 1.000.000.000, no sé, un gogol, lo que quieran, pero acaba, ¿sí? Eso quiere decir que las palabras también son de longitud finita, aunque pueden ser arbitrariamente grandes, ¿sí? Sin embargo, el conjunto sí puede ser infinito, porque además de tener cosas arbitrariamente grandes, estoy trabajando con permutaciones y repeticiones y todo lo que quieran, ¿sí? Entonces, ese conjunto crece muy rápido. Puede ser o también puede ser finito, ya uno lo define. Bueno, si yo tengo un lenguaje L y el alfabeto sigma, sigma estrella, por ejemplo, lo voy a poner por acá arriba, ¿sí? Si yo tengo sigma que es igual a, B, ¿qué es sigma estrella? Bueno, yo sé que ya lo saben, lo voy a recordar nada más. Sigma estrella será el conjunto de todas las palabras de todas las longitudes que puedo formar con A y B. Por ejemplo, y como caso especial está la palabra de longitud 0. Se denota con épsilon. ¿Sí? Esa es la palabra que no es nada. Las palabras de longitud 1, nada más hay dos, A y B. Palabras de longitud 2, está AA, AB, BA y BB. Palabras de longitud 3, A, etcétera, ¿verdad? Y así me voy hasta completar todas las palabras de todas las longitudes ahí. Eso es sigma estrella, ¿sí? Todas las palabras de todas las longitudes. Entonces, yo voy a tener una relación de equivalencia que le llamo de Nerode sobre este lenguaje. Este es un lenguaje, es un conjunto de palabras, le llamamos universal porque tiene todas las palabras de todas las longitudes que puedo formar con todos los símbolos del alfabeto, ¿sí? Bueno, entonces, sobre ese conjunto grandísimo, voy a hacer una relación que le llamo de Nerode con respecto al lenguaje que yo quiera y la voy a definir como sigue. Yo tengo dos palabras del alfabeto del lenguaje, de este lenguaje universal. Y yo voy a decir que S se relaciona vía L con T, o equivalentemente que S se relaciona con T módulo L, sí y solo sí, para toda U que pertenece también a ese lenguaje,
ese lenguaje es sigma estrella. SU pertenece a L, al lenguaje, sí, solo si TU pertenece al lenguaje. ¿Sí? Si esta relación resulta de índice finito, entonces el lenguaje es regular. Así se define. ¿Sí? Técnicamente hay otras formas de definir el lenguaje, que es a través de las expresiones regulares, etcétera, pero no, así fue como salió definido. Lo demás son, ¿cómo le podríamos decir? Equivalencias matemáticas a esta definición. Bueno, vamos por partes. ¿Qué significa equivalencia? Bueno, pues significa que primero es reflexiva. A se relaciona con A. Es como un espejo, se refleja. Luego, esto se llama reflexiva. Luego tengo otra parte en que si A se relacionó con B, entonces por fuerza B se debe relacionar con A. Y esto se llama simétrica. Y luego tengo que si A se relacionó con B y, como símbolos lógicos aquí para no estar batallando, B se relacionó con C, entonces A se relacionó con C. Esto se llama transitiva. Bueno, si la relación tiene estas tres propiedades, pues entonces será una relación de equivalencia. ¿Y qué significa equivalencia? Bueno, significa que si yo tuviese, por ejemplo, aquí un símbolo A, pues A es igualito a, ahí está la flecha, que es la reflexiva. A se relacionó con A. Y luego imagínense que yo estoy diciendo que A se relacionó con B. ¿Sí? Para acá. Y entonces, por la simetría, si es que es de equivalencia, entonces este también se relacionó con este. Lo que está diciendo es que si yo pienso que A es menor que B por esta flecha, la siguiente flecha me dice que B es menor que A. O sea, lo tendría que leer así. A es menor o igual que B. B es menor o igual que A. Bueno, la única posibilidad es que A sea igual a B. Y como es reflexiva, pues también es reflexiva para B. Eso lo que quiere decir es que A y B son iguales. ¿Sí? Son equivalentes. No es que sean iguales desde el punto de vista de individuo. Es que son equivalentes. Por ejemplo, piensen en un médico. Un médico dicen, la dosis de esta medicina para niños menores de 12 años es de una pastilla y para personas mayores de 12 años es de 2 pastillas. No es que todos los niños de 12 años sean iguales, sino son equivalentes bajo la perspectiva del médico. Les va a dar la misma dosis, ¿sí? Entonces aquí A y B no quiere decir que sean iguales, sino son equivalentes. Y además la transitividad está diciendo que si además B se relaciona con alguien más, con C, entonces pues también tiene que ser simétrica, pues tiene esto, ¿verdad? Tiene que ser reflexiva, tiene esto, pero la transitividad dice, además tiene que pasar esto de aquí para acá. A se tiene que relacionar con C. Y luego ya por simetría sacamos el otro que viene para acá, y si se fijan otra vez vuelve a ser todo igual. Eso significa que sea una relación de equivalencia. Y la de Nerode lo es. Porque imagínense que quieren ver si S se relaciona con S. Es poner aquí una S y aquí también poner una S, ¿verdad? En vez de T. Pues aquí sería SU y en vez de T, pues sería SU. Pues esto es cierto si solo si esto es cierto, pues es lo mismo, ¿verdad? Y bueno, podríamos demostrar todas y es bastante rápido demostrar con todas. Si gustan, alcen la mano y me dicen, hay que hacer la demostración de que esto es de equivalencia. Bueno, ¿y qué significa que la relación sea de índice finito? Pues que el número de clases de equivalencia es finito. Es decir, que si yo tengo un conjunto donde hay elementos A, B, C y tomo todos los que se relacionan con A, pues serán algunos elementos y se notará como un conjunto, ¿verdad? Y todos los que se relacionan con B y se relacionan con un conjunto. Y veré que el número de subconjuntos que formo
que son estas clases de equivalencia, es finito. Entonces el lenguaje es regular. Vamos a ver qué es lo que quiere decir esta relación, qué es lo que quiere decir estas equivalencias, estas clases de equivalencia y finalmente qué es el estado. Tomemos como ejemplo ABC como alfabeto. Todas las palabras que caben aquí están acá. Y vamos a decir que el lenguaje es no hacer nada o A. Y aquí hay un error. Es no hacer nada o hacer ABC como bloque o ABC, ABC, etcétera. Bloques de ese tipo. Y aquí lo estoy agrupando. ¿Sí? Esta estrella lo que me está diciendo es repetir como elemento, como lo metí como paréntesis, es como si nada más tuviera un elemento. Es lo mismo que acá arriba con mi lenguaje universal, pero supongan ahora que tienen un alfabeto prima que nada más tiene el elemento A. Pues, ¿cuál sería sigma prima estrella? Pues sería la palabra de longitud 0, que es la epsilon, la palabra de longitud 1, palabra de longitud 2, palabra de longitud 3, etcétera. ¿Sí? A y así. Es lo mismo que estoy haciendo aquí, el paréntesis actúa como un solo elemento. Entonces sería el nada, un solo elemento, dos veces un solo elemento y así. ¿Sí? Eso es lo que me estaría diciendo. Y bueno, como ejemplo me dicen mostrar las clases de equivalencia de Nerode. Aquí está. Tengo sigma y sigma estrella, ¿sí? Y L que ya sabemos que no es esto. Vamos a quitarlo aquí. Etcétera, ¿verdad? Mostrar las clases de equivalencia de Nerode. Bueno, yo tengo que S se relaciona con U. Digo, S pertenece a S1. Si, solo si TU pertenece al lenguaje. Yo sé que la palabra S y T pertenecen a sigma estrella y que a su vez U pertenece a sigma estrella. Eso es lo que nos dice Nerode, ¿no? Lo voy a regresar un poquito. Nos está diciendo S y T pertenecen a sigma estrella y U también pertenece aquí, sigma estrella. Y me está diciendo para toda U, no es una U, es toda U. Entonces, vamos a ver cuando S es igual a epsilon, la primera palabra. Epsilon, pues se relaciona con epsilon, pues sí, porque si le agregan lo que quieran, van a hacer lo mismo. Los dos pertenecen al lenguaje, pero vamos a ver si S se relaciona con, que epsilon se relaciona con A. Pues denme una U, donde U pertenece a sigma estrella. Están aquí arriba todas las U's y hay muchísimas más, ¿no? Tomemos la más fácil, BC, para hacerlo facilito en mi mundo. Yo le tendría que pegar aquí la BC, que me está diciendo pégale esa U. Pero de este lado también me está diciendo pégale la misma U. ¿Sí? Y si se fijan, ABC sí pertenece al lenguaje, pero BC no pertenece al lenguaje. Entonces esto es falso y esto es verdadero. Falso sí, solo sí, verdadero es falso. Entonces, como es falso, no se pueden relacionar entre ellas. ¿Sí? Sin en cambio, si yo tomo que S sea epsilon y ahora T sea igual a ABC, pues yo le puedo poner aquí una palabra. Por ejemplo, otra vez ABC. Epsilon ABC sí pertenece al lenguaje ABC, porque epsilon ya sabemos que es la palabra vacía. En realidad nomás es ABC. Entonces ABC. Pero esa misma U que le pegué, que es ABC, se la pego aquí también. Y aquí es ABC, ABC. Y aquí está como segunda. Entonces, como estas perteneció al lenguaje ABC y también esta otra perteneció al lenguaje, epsilon y ABC se relacionan entre sí, porque para cualquier cosa que le pegue como U, o ambas pertenecen o ambas no pertenecen. Aquí ya hice todas las que pertenecen, toda la clase de equivalencia de epsilon. Ahí están todas. Ya hice toda la clase de equivalencia de A, todas las que se relacionan con A, las de AB y las de B, etcétera. Nomás hay 4 de clases de equivalencia. Es de índice finito, entonces este lenguaje que tengo aquí es regular. Si ustedes quieren poner, este es el
sigma estrella, ahí estarían todas las palabras y las he particionado en 4 clases de equivalencia. La de epsilon, que contiene todas estas palabras, la de A, que contiene todas estas. Si se fijan, epsilon es epsilon, ABC, 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 etcétera, ¿verdad? Aquí es A, ABCA, ABC, ABCA, todas las que terminan en A y bueno, y B. Y aquí otro montón de palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Las que de ninguna forma pueden pertenecer al lenguaje. B solita no pertenece. Es más, ninguna palabra que empiece con B pertenece, porque todas las que pertenecen sabemos que empiezan con A. Entonces, esta es la partición que hace. Bueno, ¿y qué? Veamos más cosas. Yo puedo ver que de esta clase del epsilon, que es la palabra vacía, dando el símbolo A, yo brinco a esta otra clase. Porque si yo tengo epsilon y doy A, estoy en A. Si yo tengo ABC y doy A, estoy en ABCA. Si yo estoy en esta otra palabra y doy A, estoy en esta que está aquí con la A al final, etcétera, ¿no? Y si yo ya estoy aquí y se da B, pues solamente le estoy agregando B al final de las palabras que ya están. Y si yo doy C a una palabra AB, ahora llego a la ABC. Y si estoy en la ABCAB, C le agrego y llego a esta otra final, ¿no? Entonces, estoy llegando ahí viajando entre las clases de equivalencia, diciendo qué le hace falta para completar la siguiente clase de equivalencia. Y además, si pongo también estas otras flechas, si yo pongo B o C, brinco a esta clase de equivalencia, etcétera. ¿Está bien? Ahí está. ¿Qué más? Pues que si yo, en vez de ver clases de equivalencia, le pongo circulitos, pues sigo estando allí. ¿Qué más? Bueno, pues lo que tengo ahí es prácticamente un autómata. Ahí está mi estado inicial. Aquí están las palabras en esta clase de equivalencia. Voy a regresar un poco. Son las palabras que pertenecen al lenguaje. Estaba epsilon, ABC, etcétera, que son las palabras que están en el lenguaje. ¿Sí? Ahí es donde pongo el doble círculo. En la flecha la pongo donde inicia todo el lenguaje, que es donde está epsilon. Entonces, llegué ahí. Esto es de suma importancia, porque ya estoy relacionando el lenguaje con un autómata. Fíjense, esta clase de equivalencia que estaba aquí, cuando yo empiezo, estoy en epsilon. Si brinco acá, estoy en A. Si estoy aquí, estoy en AB. Si brinco aquí, ya estaría en ABC y es una palabra terminada en el lenguaje. Y le pueden estar girando y van a estar viendo que son todas estas palabras. Este estado se le llama pozo o sumidero y son todas las palabras que ya no tienen posibilidad de regresar a los que son doble círculo, que es a donde voy a terminar mi lenguaje. ¿Sí? Entonces, en general, ese doble círculo, no, ese doble círculo, ese pozo sumidero o los que sean pozos sumideros, no se dibujan. Si quieren así para más belleza, bueno, no tanto porque estoy dibujando a mano, pero lo que estoy haciendo ahora es expresar esto de la forma pues más tradicional que se ve, la misma, ¿no? Nomás lo redibujé. Es un autómata. Pero aquí estoy diciendo algo muy importante. Los estados de mi autómata no son otra cosa más que clases de equivalencias de palabras. ¿Sí? Yo lo que agrupé ahí en esos como estados son estas clases de equivalencias de palabras. Esto que está aquí fue lo que puse acá y cada una de ellas se convirtió en un estado. ¿Sí? Entonces, por eso no nos da problemas hablar de observabilidad del estado o hablar de observabilidad de la secuencia del lenguaje, ¿sí? Porque sabemos en el fondo que son lo mismo, ¿sí? Algo más aquí con respecto a los estados, estas clases que son, ahí están agrupadas muchas palabras, cada vez que viajen en el autómata y regresen, ya se formó una palabra, otra, etcétera, ¿no?
Entonces, son muchas las que hay. ¿Por qué la definición que salía así de que si es de índice finito, entonces regular? Bueno, si es de índice finito, fíjense que lo que encontré fue un autómata con un número finito de estados. Y nosotros sabemos de las partes técnicas, que lo vemos como consecuencia, pero en realidad es la definición, que cuando yo tengo un autómata finito, pues tiene que ser un lenguaje regular el que esté aceptando. ¿Sí? Bueno, esta es la congruencia de es la equivalencia de Nerode. Ahora veremos un poco de congruencias derechas. ¿Sí? Se parecerán mucho, de hecho son lo mismo prácticamente. Solo hay una relación de fineza que hace que la de Nerode sea la congruencia derecha más gruesa. ¿Sí? Que da información. Hay una más gruesa todavía, pero no da información. ¿Qué es una congruencia derecha? Bueno, aquí tengo la definición. Si yo tengo una relación de equivalencia sobre sigma estrella, R es una congruencia derecha si pasa esto. Si yo tuviese, bueno, vamos a hacerlo, 1, 2, 3, 3 elementos en un conjunto, ¿sí? Yo puedo hacer el conjunto E. El conjunto E no es otra cosa más que el conjunto de todas las posibles relaciones de equivalencia, ¿sí? Y yo puedo tener la equivalencia más fina, 1, 2, 3, 3, se me fue aquí, se me fue por querer dibujar otra cosa, ahí está. Eso quiere decir que el 1 se relaciona con el 1, el 2 con el 2 y el 3 con el 3, y nadie más. Yo podría poner que el 1 se relaciona con el 2, obviamente el 2 con el 1 con el 1, el 2 con el 2 y el 3 con el 3, y nadie más. Yo puedo poner el 1 con el 3, eso quiere decir que el 1 se relaciona con 1, 3 con 3, 1 con 3 y 3 con 1. Y el 2 solito. El 2 se relaciona con el 2. Y puedo establecer la relación que me hace falta, que es el 2 y el 3, y el 1 solito. Y luego, pues ya nada más la más gruesa de todas. 1, 2, 3, todos unidos y todos unidos. Y entonces, este conjunto E de todas estas, este es el conjunto E de todas las equivalencias, de relaciones de equivalencia que hay ahí. En este caso hay poquitas. Aquí nomás voy a aclarar qué es esto otra vez, ya lo dije de palabra, pero lo voy a poner aquí. La relación no es otra cosa más que el 2 se relaciona con el 2, el 3 con el 3. Bueno, lo voy a poner abajo porque no cabe. El 2 con el 3 con el 2 y el 1 con el 1. Y se acabó la relación. ¿Qué es esto? Los que están en el mismo bloque se relacionan entre ellos. Fíjense, el 2 se relaciona con el 2 porque está en el mismo bloque. Con el 3 está en el mismo bloque. Luego 2 con 3 y 3 con 2. Y el 1 con 1. Así es para cada uno de ellos. Estas son las relaciones de equivalencia que hay. ¿Sí? Si yo tengo 3 elementos, saqué 5. Ahora imagínense con sigma estrella, que es un conjunto infinito. ¿Cuántas relaciones de equivalencia hay? Pues hay muchas, ¿verdad? Pero podemos llegar a pensar en todas ellas. Voy a hacerlo a través del autómata para hacer la explicación más simple. Pero es que el autómata ya es una congruencia derecha. Sí, por eso me estoy haciendo la vida facilita. Bueno, veamos. Dice que S se relaciona con T, implica que SU se relaciona con TU. ¿Sí? Ahí está. Vamos a suponer que estoy en esta clase de equivalencia aquí. Aquí yo tengo la palabra A, que es la que llegó aquí directamente. Y si le doy una vuelta, tendría la palabra A, B, C, A, B, C, A. Como llegaron al mismo clúster, yo voy a decir al mismo estado,
yo voy a decir que S se relaciona con T. Este es mi S y este es mi T. Ahora le voy a agregar cualquier U. Por ejemplo, si le agrego a esta la letra B, voy a llegar a esta clase. Pero si le agrego la letra B, llego a la misma clase. ¿Se fijaron? Yo ya sé que S se relaciona con T, pero si les pego algo, por ejemplo la letra B a ambas, que me está diciendo que es la misma letra, la U, en este caso es B, brincaron a esta nueva clase. Se siguen relacionando. Eso es una congruencia derecha. ¿Sí? Congruencia derecha si los clústeres, las celdas, son respetadas por la concatenación derecha. Si yo ya tengo que dos cosas se relacionaban entre sí, les pego a esas cosas algo a la derecha y se siguen relacionando entre sí. Eso es una congruencia derecha. ¿Sí? Las congruencias derechas heredan el orden parcial sobre esta. Estas relaciones de equivalencia tienen un orden parcial. Yo puedo pensar en estos que yo dibujé como piedras. Si se fijan, esta es la piedra más gorda, 1, 2, 3. Si yo le pongo un martillazo, se puede partir de esta forma, de la de abajo, de la de abajo. Estas serán más finas porque partí la piedra de arriba en cositas más pequeñas. Si yo todavía alguna de ellas la parto, lo puedo partir en la parte más fina que es esta. No hay más fina que ellas, ¿verdad? Ya es talco ahí. Bueno, aquí hay una proposición que nos dice que la equivalencia de Nerode es una congruencia derecha. Y vamos a partir de que hay dos palabras que ya se relacionaron en Nerode. Lo que vamos a mostrar es que si yo le pego a esas palabras la misma U, se siguen relacionando en Nerode. Voy a regresar. Es lo que está diciendo aquí. Si hay dos palabras que ya se relacionaron, les pego algo, se siguen relacionando. Bueno, aquí yo parto de que ya se relacionaron y les pego algo, voy a demostrarles que sí siguen relacionando. ¿Sí? Si yo tengo una palabra cualquiera de sigma estrella y lo pego aquí, SV le pego y resulta que pertenece al lenguaje, entonces, nomás por esta agrupación diferente, yo digo que SV pues también pertenece al lenguaje, nomás lo asocié de diferente forma. ¿Sí? Y por lo tanto, TV pertenece al lenguaje. ¿Por qué sé esto? ¿Por qué me atrevo a decir y por lo tanto? Bueno, porque esa es la relación de Nerode. Dice que S, con cualquier cosa que se le pegue, pertenece al lenguaje, sí, solo sí. T, con esa cosa que se le pegue, pertenece al lenguaje. Si ustedes me están diciendo que esto ya es verdadero, para que todo esto sea verdadero y que se siga relacionando por hipótesis acá, por suposición en Nerode, necesito que esto sea verdadero. Por eso lo he concluido. ¿Sí? Y bueno, puedo empezar para un lado y puedo empezar del otro lado de T. Y entonces ya se demostró que si estos dos están en el lenguaje, están relacionados vía Nerode, estos dos están relacionados vía Nerode también. ¿Sí? Entonces es una congruencia derecha. La equivalencia de Nerode es más fina que la partición esta que está aquí. ¿Qué es más fina? Pues bueno, le voy a poner aquí es que si había algo que se relacionaba, lo partí y ya no se relaciona, ¿verdad? Por ejemplo, en esta relación de abajo, la relación última que le vamos a poner es el 1 con el 1, el 1 con el 1, el 2 con el 2 y el 3 con el 3. ¿Por qué R1 es más fina que esta? Perdón, al revés, más fina. Bueno, aquí lo que veo en la figura es que pues partí la piedra y se hizo talco, es más finito el talco, ¿verdad? Pero lo que estoy viendo acá es que cualquier elemento que se relacione en la más fina también se relaciona en la más gorda, ¿sí? Y es la propiedad que utilizamos para hacer la demostración. Si yo digo que Nerode es más fina, que esto quiere decir que cualquier palabra que se relacione en Nerode también se relaciona acá. O sea que viven en este clúster o viven en este otro clúster. Si yo tengo que dos palabras se relacionan vía Nerode, entonces yo sé que cualquier cosa que le ponga esta y cualquier cosa que le ponga esta, ambas pertenecen al lenguaje o ambas no pertenecen al lenguaje. Es lo que está diciendo aquí. Este pertenece al lenguaje, entonces este pertenece al lenguaje. ¿Sí? Es lo que está diciendo y es un sí solo sí.
¿Qué quiere decir? Pues que si no pertenece a este, pues ese tampoco. O sea, si me acuerdo de la tabla de esta, de la equivalencia, pues yo sé que si es verdadero y verdadero, implican verdadero. Pero si es falso y falso, también es verdadero. Por eso es esta condición. Si solo si esta pertenece, ¿sí? Este, entonces, si yo digo que se relaciona en Herode, pues le puedo agregar cualquier U aquí y cualquier U aquí. Y ambas pertenecen o ambas no pertenecen. En especial estoy agregando la palabra epsilon. Si ambas pertenecen, ambas están aquí. Si ambas no pertenecen, ambas están aquí. Demostrado, ¿verdad? Porque se relacionan aquí, también se relacionarían aquí porque están en el mismo clúster, o si se relacionan acá, estarían en este clúster, se relacionan también. Bueno, también si les queda dudas, me preguntan y los podemos hacer todos los dibujos que queramos, ¿sí? Será R una congruencia, sea R una congruencia derecha sobre esto, tal que esa R es más fina que esta que acabamos de descubrir. Entonces R es más fina que en Herode. ¿Eso qué quiere decir? Que ya le dimos orden a este conjunto E de todas las, este conjunto E de todas las relaciones de equivalencia. ¿Sí? Si yo tengo sigma estrella por ahí y se me ocurrió hacer todas las relaciones que había, tengo la primera partición que es L y acá sería sigma estrella menos L, ¿verdad? Bueno, ya no alcanzó. Pero abajito de ella está Nerode y después de ella están todo el resto. Nerode es la más gruesa de todas las congruencias derechas. ¿Qué quiere decir eso? Que Nerode es la que tiene menor número de estados. ¿Sí? Vamos a regresar por aquí. De hecho, esta cosa que está aquí, que era una congruencia derecha, pues si pongo la de Nerode, también será una congruencia derecha, pero será más pequeñita. A, B y C. Y esta era A, B y C. Esta acepta la palabra epsilon, aquí también acepta. Acepta la palabra ABC que llega hasta aquí, aquí también acepta ABC que llega hasta acá. Aquí acepta ABC, ABC que llega hasta acá, aquí también acepta ABC, ABC que llega hasta acá. Son lo mismo, salvo que este Nerode es la más gruesa, tiene menos estados que todas las demás. ¿Sí? También la demostración es sencilla en el sentido de que dos palabras se relacionan en Nerode, ¿sí? Y lo que va a demostrarse es que si hay dos que se relacionan en R, entonces esas dos también se relacionan en Herode, que es lo que acabamos de hacer acá, ¿verdad? Que si hay dos que se relacionan en Herode, o las dos estaban acá o las dos acá para que se relacionaran, es lo mismo, ¿sí? Si S se relaciona con T, entonces como es congruencia derecha, esto va a pasar. Pero como R es más fina que estas, se sigue que si SU pertenecen al lenguaje, como es más fina, también TU debe pertenecer al lenguaje. Y eso quiere decir que estos dos se relacionan, bueno, no se relacionan, pero ya salió verdadero esto. Y si fuese falso, y este también se tendría que ser falso, falso con falso, llegaríamos a verdadero. Entonces estarían relacionando en Herode las dos. Es lo mismo. Entonces ya se le da un orden a todo esto de las congruencias derechas. ¿Sí? Lo que llevamos ahora, aquí es la explicación hacia dónde va, es que yo voy a ver observabilidad de lenguajes, voy a ver observabilidad del estado, pero estoy viendo que el estado y las palabras tienen una gran relación entre ellas, son clases de equivalencia a los estados, ¿verdad?, que tengo ahí en las palabras, congruencias derechas que tengo ahí, lo que me está dando lo que es un estado, ¿sí? Y todas las congruencias derechas me sirven, en especial la de Nerode, pues será la que tengo menos estado, pero cualquiera de ellas me serviría. Bueno, ya nomás como teorema para concluir, la equivalencia de Nerode es la más gruesa congruencia derecha, que es más fina que la partición esta. Esta pues no nos da mucha información, la del Nerode ya nos da más información. Es la que tenderíamos a usar para implementación, pero se puede utilizar cualquiera. Bueno, nada más como una pequeña adendum, un sistema dinámico sobre un conjunto X no es otra cosa más que un mapa de X en X, con la interpretación de que los elementos de X son llamados estados
y alfa es la función de transición de estados. ¿Sí? Es lo que tenemos, ¿verdad? Tengo los estados. Otra vez vuelvo a pintar mi ejemplo. Se está volviendo famoso este ejemplo. Tengo los estados, aquí le voy a llamar el estado 1, el estado 2, el estado 3. Entonces X no es otra cosa más que E1, E2, E3. Y alfa es una función de transición. Si yo estoy en el estado 1 y doy alfa, aquí está de estado a estado, pero le puedo también poner la entrada para hacerlo explícito y será la función de transición de estados. ¿Sí? Llegaría a E2, de E1 brinco a E2. ¿Sí? Entonces esa es la interpretación que se le da a este sistema. Ya sabemos que esto sería un autómata. Bueno, yo puedo hacer agrupaciones de estado como hemos visto en las congruencias derechas, y yo puedo o viajar por la congruencia derecha grande, o por la gorda, que ya tiene poquitos estados, que ha agrupado muchos estados ahí, ¿sí? Bajo esta relación de equivalencia. Bueno, también, si desean que expresemos esto y nos llevamos ahí lo que sea necesario para que se entienda, lo hacemos. Esto es lo que da también pauta a niveles de abstracción. ¿Sí? Esta es una geometría que nos dice cuándo es más fácil recuperar la información de un lado que de otro. ¿Sí? Si también la estamos viendo así rápido, pero si también se quieren detener todo lo que quieran, me avisa. Bueno, regresemos a la observabilidad. Ya tenemos un poquito más de por qué vamos a decir observabilidad de estado, observabilidad de secuencias, ¿verdad? El marco de observabilidad como nació es el siguiente. Yo tengo mi sistema, es este G, le vamos a llamar generador, porque yo no voy a utilizar el sistema, sino voy a utilizar un autómata que genere el lenguaje que tiene la planta. Entonces la G viene del generador del lenguaje que tiene la planta. En el marco de teoría de control supervisor, pues yo tengo un supervisor que es el que está confinando el comportamiento de G al comportamiento que yo quiero. En general, el supervisor debería de ver todas las palabras que genera G. Eso pues ya lo vieron, entiendo yo, en su parte de supervisión. Si no, también podemos verlas. Y lo que vamos a hacer ahora, que esta planta no tiene, no está entregando al supervisor las palabras, pasan por un filtro. Y este filtro elimina algunos símbolos del sistema, de manera que va a hacer que mi supervisor se pueda o no confundir. Le puede borrar símbolos importantes y ya no sabe cómo reaccionar. Bueno, en el marco de la observabilidad, lo que se hace es particionar el conjunto del alfabeto en alfabetos controlables y no controlables, que son los que pudiera manipular ese, y en el conjunto de símbolos observables y no observables. Los no observables no los deja pasar F, nada más deja pasar los observables. Y aquí el problema para saber si un lenguaje es observable, será observable si a pesar de que yo no observo los símbolos completos, el supervisor no se equivoca. Vamos a verlo con calma, pero esa es la idea detrás de esto. Eso quiere decir que no estamos viendo en este primer esquema una observabilidad del estado, sino estamos viendo cuándo es posible que mi supervisor trabaje bajo observación parcial de los eventos. Pero así se marcó la observabilidad como primer punto y por eso la estamos tocando aquí. Aquí dice que en el esquema anterior el generador G genera los símbolos, ¿sí?, que concatenados unos a otros dan las palabras generadas por sistema, y el supervisor ve solo los símbolos observables en esta ocasión, porque la F es un filtro que está eliminando los que no vamos a observar, ¿sí? Y con esas observaciones debe dar la ley de control mi supervisor, y ahí no se debería de equivocar. Vamos a ver cuándo pasa esto. Para esto vamos a entender primero lo que es la proyección. La proyección proyecta una palabra del sistema en una palabra que es observable y se define recursivamente como está aquí abajo. La proyección de epsilon es epsilon. La proyección de un símbolo es el símbolo si el símbolo es observable y nada en otro caso. ¿Sí?
Y la proyección de una palabra no es otra cosa, una palabra que está compuesta de toda una secuencia que termina en el símbolo sigma, es la proyección de la palabra seguido o concatenado con la proyección de sigma. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. No sé si venga antes, nunca puse ejemplos, sí, ya está, sí, no. Bueno, ahí está. Vamos a poner que los símbolos sean A, B y C. Como no los estoy viendo ustedes, no les voy a decir cuáles, no les voy a pedir. Entonces yo voy a decir que mi símbolo no observable va a ser, o mis símbolos no observables, vamos a poner la C. Entonces voy a poner una palabra W que sea A, B, C, C, A. Así, ¿sí? Y vamos a sacar la proyección de W. La proyección de W es igual a la proyección de A, B, C, C, proyección de A. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí. Y vamos a aplicarle, y la proyección la hace resolver para un símbolo, se lo voy a aplicar. La A vive en la parte observable, pues según yo aquí no, ¿verdad? Porque la parte observable solamente es la C. Entonces, como no es observable, no pertenece al sigma O, debe valer epsilon. Esto vale epsilon. Bueno, ahora tengo que sacar la proyección de lo que sigue. Proyección de A, B, C, proyección de C, y la proyección de A yo ya sé que vale epsilon. Esta proyección, ¿cuánto vale? Como si es observable, vale el símbolo según esto. Entonces, esto vale C. Y entonces ya se me quedaría, voy a seguirle por aquí, la proyección de A, B, proyección de C, y esto valió C y luego vale epsilon. Y luego pues esto vuelve a valer C, y me queda la proyección de A, proyección de B, la otra ya valió C, la C ya la tenía y el epsilon ahí estaba. Y esto, como no es observable, valdrá epsilon. Y así me va a quedar. Si sigo, me va a quedar epsilon, 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 C, C, epsilon. Y si hago esto, pues como las epsilon son nulos, me quedará CC. Es decir, de una palabra, lo que hago es eliminar los símbolos que no son observables y me quedo nada más con la parte observable. Eso es lo que hace la proyección. No hace ni más ni menos. Bueno, ahí tengo dos palabras en la parte inicial y me dice, bueno, pues en vez de hacerlo símbolo a símbolo, lo puedo hacer por palabras, ¿sí? Y concatena, a la derecha. Como está concatenando a la derecha, pues el resultado de P, el kernel de P, o sea, la agrupación por kernel de P, pues es una congruencia derecha. El kernel de P se define así. Es una relación de equivalencia. Dos palabras se relacionan entre sí si su imagen es la misma. O sea, si yo las veo igual a la salida. ¿Sí? Bueno, en el afán de seguir estudiando la observabilidad, ¿sí? Yo tengo dos relaciones de equivalencia, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Para que van a ser dos relaciones, no. Va a ser una relación que es la de activos K, y para eso tengo estas relaciones o estas propiedades del sistema. Por ejemplo, yo tengo K, va a ser un lenguaje. ¿Sí? Lenguaje. Es el K en general, pues es lo que yo quiero hacer en control, ¿verdad? Y S, pues es una palabra de sigma estrella, de todos los que se pueden hacer. ¿Sí? En general, no voy a ser tan exquisito de andar manejando sigma estrella y me voy a quedar con palabras que pueda generar la planta. Digo, ¿para qué quiero estudiar el infinito si en realidad, pues nomás con estudiar la planta me basta? Pudiese. Pero vamos a estudiar la planta entonces. Y yo digo que los activos de la secuencia S son todos los símbolos que al concatenarlos S con ese símbolo siguen estando en K prefijo. Por ejemplo, si K es igual a ABC, es una sola palabra, es más, no tendría por qué poner
bueno, es un conjunto, si es que sí lo puedo dejar así. K prefijo es igual a no hacer nada, hacer A, hacer AB y hacer ABC. O sea, son todos los con los que puede empezar. Puede empezar con no hacer nada. Puede empezar nada más con A. Puede empezar con AB o puede empezar con todo. Esos son los prefijos. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Que si yo tengo algo que empezó en el origen, en X0, y empezó a avanzar, y esta es la secuencia S, y llegó aquí, y resulta que hay un símbolo sigma, ¿sí? Yo voy a decir que este símbolo está activo si al concatenarlo esto pertenece a K. K es lo que yo quiero hacer, es mi especificación, es lo que yo quiero hacer en control. Entonces lo que estoy diciendo se llama activo porque yo lo debería de activar para seguir estando en K, porque como pertenece a K prefijo, yo quisiera hacerlo para hacer lo que quiera hacer mi control. Mi control quiere hacer K, hacer esta especificación. Entonces, por eso le llamo activo. Y los inactivos serían los símbolos que al concatenarlos sí pertenecen al lenguaje, pero no los quiero hacer, no están en K. Entonces eso los debería de desactivar, ¿verdad? Entonces ya tenemos los activos son los que quisiera activar para seguir en el lenguaje K y los inactivos los que quisiera deshabilitar porque no quisiera hacerlos porque no están en la especificación. Y con estos ya podemos hacer ahora sí la relación de activos. Yo digo que dos palabras, S y S', van a estar en la relación de activos si la relación de los activos de S intersección con los inactivos de S' es igual al vacío. Y los activos de S' con los inactivos de S también son vacíos. ¿Sí? Y además S y S' pertenecen o están en la parte LMG cerrado de K. ¿Sí? Bueno, sí, solo si S y S' pertenecen a K. Si están en la parte de lo que quiero hacer y de lo que es el lenguaje cerrado, entonces, el lenguaje marcado, perdón, entonces S pertenece acá, si solo si S pertenece acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo esta relación de activos es para que estén relacionados, los que yo quiero activar de S, ¿sí? No son los que quiero activar, los que me perjudican en S'. O sea, S tiene unas cosas que yo quiero activar y S' unas cosas que yo quiero desactivar. Lo que me está diciendo aquí, lo que yo quiero activar en S y lo que quiero desactivar en S' es vacío. O sea, si yo tengo un símbolo que lo doy en S para seguir en el lenguaje K, bueno, ese símbolo no va a estar en los inactivos de S', es decir, no va a hacer que S' avance, ¿sí? Y viceversa, si están en S', ese símbolo que yo dé no va a hacer que los inactivos de S avancen. O sea, eso está muy bien. Y lo de abajo está diciendo, bueno, y si además está en los prefijos de los que quieres hacer y están en el MG, ¿sí? Ambas, entonces, o ambas las quieres hacer o ambas no las quieres hacer. Ambas están en K o ambas no están en K. Esto que está aquí es estudiando, es una cosa alternativa de lo que, ¿cómo se llama? De la definición de activos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, porque esta relación de K activo, pues indica los eventos que se deben activar en S para seguir en K, pero que no entran en conflicto con los de S'. Fíjense, aquí está un autómata, ¿sí? Y estamos suponiendo que los observables son alfa y beta, es decir, este no es observable y este no es observable, ¿sí? Y el lenguaje LM, pues son todos los que tienen bolita aquí, y LG, pues es todo esto. La barra que está arriba ya sabemos que son los prefijos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer epsilon, porque está en los prefijos de esto, o puedo hacer lambda, o puedo hacer lambda alfa. O, como aquí hay un más, puedo hacer mu, porque está en los prefijos, o puedo hacer mu alfa, o puedo hacer mu beta. Sí, bueno,
más es una forma para hacerlo. Aquí también estaría epsilon para o estaría lambda alfa, o estaría mu, o estaría mu beta. Bueno, ¿cuáles son los activos de epsilon? De no haber hecho nada, de estar aquí. Bueno, si yo quiero hacer los de K, pues los activos es lambda y mu, ¿verdad? Porque quiero o hacer esta palabra o hacer esta otra. O irme por aquí o irme por acá, porque las dos son buenas. Entonces es lambda y mu. Y los inactivos de epsilon, ¿cuáles quisieran desactivar para que no hiciera cosas malas? Bueno, no quiero desactivar nada porque cualquiera de lo que ocurra es bueno para mí. Bueno, me voy a lambda, perdón. ¿Qué tal si yo hice lambda? Voy por aquí. Sí, y llego acá. ¿Cuáles son los activos? Pues los activos es alfa. Y los inactivos, nada. Todos también. Mu, me fui por este otro lado. Los activos para hacer K, pues si yo hice mu, es beta. O sea, yo quiero irme por aquí. Y los inactivos es alfa, porque esta la quiero eliminar. Yo quiero hacer lo malo que está en K. No quiero hacer ninguna otra cosa. Entonces esta la tengo que eliminar, ¿verdad? Entonces por eso digo que los inactivos es alfa. La quiero eliminar. Esta alfa que estaba ahí, la quiero eliminar. Entonces, yo puedo hacer los activos de epsilon con lambda, por ejemplo. Para eso tendría que hacer la intersección de estos dos. Eso es vacío. Y luego la intersección de estos dos, que también es vacío. Entonces, como son vacíos, cumplen con la definición esta de estar vacío, ¿sí? Y bueno, como es el MG cerrado, aquí es trivial lo de abajo, no lo vamos a probar, ¿sí? Estos están en los activos de K. Pero si nos fijamos en lambda y mu, esta intersección no es vacía. Entonces lambda y mu no pertenecen a los activos de K. Y lo que está diciendo es lo siguiente. Si yo avanzo y llego a este lugar, bien a bien, ustedes no saben si llegaron a este lugar o a este. ¿Por qué no saben esas dos cosas? Porque los dos eventos, lambda y mu, no son observables. Se fijan, no están aquí. Estos son los observables. Y no están. Eso quiere decir que yo no puedo saber si se dio lambda o mu. ¿Qué tal si se dio lambda? Ah, pues lo que yo quiero hacer es alfa. Pero el problema es que esa alfa le dañaría si estás acá. ¿Estamos de acuerdo? Porque se iría por aquí y no se iría por beta. Eso es lo que está diciendo la relación de activos. Que si yo llego a un lugar que puede ser equivalente a otro, entonces, si no están en la relación de activos, el tratar de hacer una cadena le dañaría a la otra, le haría daño. Y eso es primordial para la observabilidad. Bueno, nada más para ver como ejemplo, vamos a cambiar un poquito el MG. El MG ya no son los que estaban aquí con doble círculo, ya es esto. Y mi nueva K, la llamé J, es esto. Ahora J es igual a K, pero no es el MG cerrado, ¿sí? Porque al menos lambda pertenece a esto, pero lambda no está en este lenguaje, ¿sí? Entonces, haciendo la relación entre epsilon y lambda, nos damos cuenta que están en este lenguaje, pero como este no pertenece a lo que vamos a hacer esto, entonces no estarían en los activos de J. Esto nada más es para ver cómo funciona la siguiente parte en caso de necesitarlo, ¿verdad? Bueno, aquí está la definición de observabilidad. Si yo tengo un generador G, se cerró esto, vamos a volverlo a abrir. Creo que estábamos por aquí. Si yo tengo un generador G, ¿sí? Que genera lenguaje sobre un alfabeto que está particionado en controlables y observables y no observables, K es el lenguaje de la especificación, es lo que yo quiero hacer. Yo quiero confinar mi generador, mi sistema a este lenguaje G, y tengo una proyección como la que hemos definido, ¿sí? Obviamente, pues que K está incluido en el lenguaje universal. Yo digo que K es GP observable o simplemente observable, si solo si el kernel de la proyección es más fino que el activo de K. ¿Sí? No sé si se oiga grosero.
Vamos a tratar de entender qué es eso. Es más fácil de lo que creen. Lo que dice abajo es cierto. Dice que indica que si hay dos secuencias que se ven iguales como observación, entonces se les puede aplicar la misma ley de control. Porque si son iguales, están en la misma clase de equivalencia, están en el mismo clúster dentro del kernel de P. La proyección las ve iguales. Entonces, si ya están confundidas bajo la proyección porque las veo iguales, lo que yo quisiera es aplicar la misma ley de control, y esto se va a lograr porque las dos están en la misma clase de activación. Vamos a seguir el mismo lenguaje, y aquí está el mismo lenguaje, el mismo sistema, ¿sí? Ahora lo único que he hecho es regresar a la condición donde estaba acá, etcétera. Ahora puse todos los activos, no nada más los que necesitaba, puse todos, y tengo la relación de activos ya toda, y toda la relación de kernel de P. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, en este caso, yo quisiera, para que fuese observable, yo quisiera que kernel de P es menor que activos de K. Vamos a ver si es cierto, vamos a regresar. Para que esto sea cierto, todo lo que está relacionado aquí debería estar relacionado arriba. Y bueno, ya vemos que no es cierto, porque estos dos están relacionados, pero no están relacionados arriba, no están relacionados arriba, no están relacionados arriba, etcétera, ¿no? De hecho, vamos a tomar esta que está aquí, lambda mu, para hacer la vida más fácil. Aquí, lambda mu que está por acá, está en una, pero no está en los activos, no está acá adentro. Y eso lo que quiere decir es que cuando yo esté alimentando a mi supervisor a través del filtro, y aquí está mi supervisor, y mi supervisor debe decirle a mi sistema qué hacer cuando no, por ejemplo, estoy aquí, bueno, pues no he visto nada. ¿Y qué pasa si avanzo, ya sea por lambda o por mu? Como no son observables, sigo sin ver nada. Y en ese momento mi supervisor debe decidir si dar alfa o beta. Pero a decir verdad, como yo no he visto nada, yo no sé si estoy aquí o estoy acá. ¿Y qué van a dar? ¿Alfa o beta? Pues no pueden saberlo, ¿verdad? Pues lo que está pasando aquí, lambda y mu, ¿sí? Se ven iguales, que es lo que están bajo el mismo kernel de P, se ven iguales, pero no están en los activos, no tienen la misma ley de control. Entonces es un problema, porque como yo los voy a confundir estos dos estados, no voy a saber si estoy en uno o en otro porque no sé las secuencias. Lo que me dice mi observabilidad es que no es observable porque les aplicarías leyes de control diferentes, una quiere alfa y otra beta. Entonces te equivocarías. Y por eso ese sistema, ese lenguaje K no sería observable. ¿Sí? Eso es lo que dice, en pocas palabras, mi observabilidad según Wonham, y esa es la observabilidad que se dio para hacer el supervisión bajo observación parcial. Hay más observabilidades y hay muchísimas más, no voy a ver más tantas como se pudiese pensar aquí. Tengo además un generador, bueno, este ya es otro, este es Osberen, la observabilidad según Osberen, ¿sí? Y no es una observabilidad como tal, puedo haber una resiliencia, pero sí me permitirá ahora ver estados y ver secuencias. Tengo una máquina que es un autómata, estados, estado inicial, los símbolos del alfabeto, la función de brinco y los sensores que puedo ver. Conjunto de estados, conjunto inicial, el alfabeto está particionado en observables y no observables. La función de transición de estados, estoy en un estado, brinco otro estado, tengo un estado, le pongo una entrada y brinco a otro estado. Aquí no estoy brincando a otro estado, estoy brincando a un conjunto de posibles estados. Parece ser un sistema no determinista, lo es, y esto se debe a que como no voy a ver unos símbolos, cuando no veo ese símbolo, pues tengo varias posibilidades de brincar del estado. Y luego la H nada más ve qué estado estoy y emite un símbolo, ¿verdad? Es la función de observación. Para dar la explicación, tomaremos este ejemplo. Tengo 6 estados, aquí está Q con 6 estados. Tengo este alfabeto, tengo estas funciones de brinco. Si yo estoy en el estado 0 y doy beta, ¿sí? Estoy en el estado 0
y doy beta, voy al 2, creo que me equivoqué, debería ser alfa, voy al 2, ¿sí? Si estoy en 1 y doy gamma, no sabría si voy al 3 o al 4, y así sucesivamente. Si yo veo alfa, veo alfa. Eso quiere decir que el evento alfa es observable, ¿sí? Beta es observable, ¿sí? Pero delta y gamma no lo son. Por eso tienen estos símbolos aquí. Estos no son observables, ¿sí? Y yo quisiera saber, bueno, si el lenguaje es observable ya no dentro del punto de vista de Wonham, sino saber dónde estoy. Bueno, para saber esto, vamos a ver este ejemplo tan colorido, pero van a ver lo que quiero decir con ello. Yo tengo un conjunto E de estados. Un, un conjunto E de estados. Un estado es E preestable si cada trayectoria empezando desde Q pasa a través de Q en un número finito de transiciones. Es decir, preestable quiere decir que voy a alcanzar E y además de forma finita, ¿sí? El estado Q es estable si cada estado alcanzable desde Q es E preestable. Y el set se dirá estable si todo estado de Q es E estable. Por ejemplo, veamos este. Este que está aquí, lo taché con una X, no es preestable. Y pues entonces menos es estable. Porque se fijan, si hay secuencias que me llevan a E, pero aquí hay una secuencia que no la puedo considerar infinita porque me puedo quedar dando vueltas al infinito, ¿verdad? Y no podría llegar a E en un número finito de transiciones. Nadie me lo garantiza. Entonces, esta está mal, ¿sí? Esta que está aquí es preestable. Este estado llega en un número finito de pasos por donde me vaya, por las dos secuencias, a E. Después me puedo salir, ¿sí? Pero nada más me piden que llegue ahí en un número finito. Ahí está preestable. Y este que está acá, además de ser preestable, es estable. ¿Por qué? Porque llego en un número finito de pasos y después me puedo salir, pero cuando me salgo, ¿sí? También son preestables, es decir, también vuelvo a regresar a E. Y me puedo salir, pero también vuelvo a regresar a E. Estoy saliendo y entrando a E. Si todos son estables, pues diré que el conjunto es estable y ganó esa propiedad, ¿sí? Entonces, para estudiar la observabilidad, bastaría ver con la existencia de los ciclos que no contengan estados de E. Por ejemplo, aquí, pues, para todo un sistema así de grande, este sería un problema porque aquí tendría ciclos que no están en E y no podría llegar a ver si puedo observar esta parte o no, ¿sí? Y bueno, ver los ciclos en estado polinomial. ¿Cómo haríamos? Bueno, yo digo, también estoy interesado en no generar ciclos con símbolos no observables, porque si no, pues estaría observando ahí, estaría girando y no sabría dónde ando, ¿sí? Entonces lo primero que hago, voy a remover los eventos observables y debería de ver que no quedan ciclos, ¿verdad? No debería de ser vivo el sistema, está desconexo. Si queda ser vivo, quiere decir que hay ciclos no observables, ¿sí? Y no, perdería la secuencia y no sabría en dónde estoy, ¿sí? Entonces eso no debería de ocurrir. Bueno, aquí ya va a estar la definición, nada más antes de continuar con la definición, dos pequeñas notaciones. LGQ es el lenguaje generado por G a partir del estado Q. Y LFGQ ahora serán las palabras, ¿sí? De estas que están aquí arriba, del lenguaje generado a partir de Q, pero que terminan en un símbolo que es observable, que yo lo puedo ver, ¿sí? Con estas dos definiciones voy a hacer la definición de observabilidad y digo que G es observable. Ahora el que es observable ya no es el lenguaje, es el autómata, pero el autómata pues es un lenguaje, si lo quiero ver también así. Si existe un número entero n0, eso quiere decir que si es entero pues es finito, ¿verdad? Tal que para todo estado y para toda palabra que yo la particioné en estos dos, empezando desde Q, ¿sí?
con la particularidad que la palabra es suficientemente grande, tiene esta longitud mayor que n0, y además, como la particioné en 2, ¿sí? R le pido que sea menor que ese número grande. También tengo que pedirle que la transición de Q, cuando doy la secuencia P, llegaré a un único valor, no puede estar no determinista ahí, ¿sí? Y además para todo Y que también es un estado, y palabra que empieza en Y y tiene como símbolo final algo observable, si resulta que H de T y H de P son iguales, es decir, yo las veo iguales a la salida, ¿sí? Si resulta que yo las veo iguales a la salida, entonces lo que voy a pedirle es que el brinco que yo hago desde Y con esa T también sea el mismo que yo hago con Q, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Aquí está la figura. Lo que me está diciendo es que si yo empiezo en Q y yo tengo que esta secuencia con P, ¿verdad? Va a ser única. La P va a ser única, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo, que si yo tengo otro que llega desde Y, ¿sí? Hay una T que empieza desde Y y llega algo, pero yo hago que esa T la confundo con la P, ¿sí? Pues lo que le debo pedir en ese momento es que lleguen al mismo estado, porque si cada quien llega a diferentes estados, ya no sabría a qué estado estoy llegando, porque son dos secuencias que veo iguales y llegan a estados diferentes, sería un problema para determinar el estado. Entonces lo que tengo que hacer es que cuando tengo secuencias que sean iguales, le voy a pedir que ambas lleguen al mismo estado, y entonces la observabilidad se daría porque sabría en qué estado estoy. Quiere decir que si tengo todas las secuencias que ustedes quieran, que las confundo, las veo iguales, y me preguntan, pero ¿en cuál estado estás? Ah, pues si tengo esta propiedad de que todas lleguen al mismo estado, pues sé en cuál estado estoy. Eso es lo que implica la observabilidad. Bueno, yo puedo hacer un observador, ¿sí? Y pues nada más definimos el observador. Bueno, aquí está la definición, creo que es más fácil verlo ya definitivamente desde la construcción. Tengo esto y empiezo. Por ejemplo, estado 0, 1 y 2. Aquí los tengo agrupados. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el estado 0 y doy alfa, avanzo. Si estoy en el estado 1 y doy alfa, avanzo. ¿Por qué avanzo? Porque la gamma no la veo. Nomás me doy cuenta que la alfa, y también si con el otro alfa voy aquí también, ¿no? ¿Sí? Y si estoy en estado 2, también con alfa avanzo. Los confundo desde el punto de vista de que vi la misma salida alfa, ¿sí? Pero también tengo partes de beta. Desde 2 yo puedo ver beta, ¿verdad? ¿Sí? Desde 1, bueno, aquí el 1 no estaría confundido por beta, por lo que estoy viendo, pero el otro, ¿cuál es? Es el 1, el 0. El 0 también se confunden 0, 1 y 2, y el otro tengo una salida adicional. Como yo agrupé 0, 1 y 2 porque los confundía por alfa, resulta que al menos un elemento de aquí también sale con beta, ¿verdad? Que es el 2, que también salió con beta. Bien. Entonces tengo 0, 1, 2 que los confundí. Si salen con alfa, van para acá. Si salen con alfa, yo llegaría al 0 o al 2. ¿Sí? Se fijan porque aquí desde 1 yo llego al 0, al 2, y del 2 que también está acá, llego a este que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? Y del 2 que también está aquí, llego ¿a cuál? Al 2, porque lo que está acá abajo es epsilon, vuelvo a llegar ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Yo no puedo detenerme en estados que tengan, ¿cómo se llama? Como tiene puras no observables, no me voy a detener, voy a brincar. Yo no me puedo detener en tiene no observables, me voy a brincar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy construyendo Agrupo estos, ¿por qué? Porque todos tienen salida alfa. ¿Sí? Están al inicio. Si yo veo una alfa, imagínense que tienen este sistema, es una caja negra, y ustedes están aquí observando, y ven que salió una alfa. ¿De dónde vino? No saben si venían de 1,3, de 1,4, ¿verdad? O de 0 al 2, o del 2 brincó al mismo 2, por eso están acá.
Luego, si ven una beta, pues en ese momento sí que saben que van el 2, pero como ya lo agruparon aquí, pues tienen que salir del 2. ¿Y a dónde van? Al 0, ¿sí? Y a ningún otro. Van del 2 al 0. Si están en 0, 1, 2 y ven alfa, con seguridad ya no están en 1, ya están en 0 o en 2. Ya están en 0 o en 2, ¿sí? Nuevamente, de 0 y 2 hay una salida de alfa y me llega a 2. Hay una salida de alfa y me llega a 2. Y ¿cómo se llama? Del 2 hay una salida del beta y me llega al 0. Hay una salida de beta y me llega al 0, ¿sí? Y si estoy en el 0 y en el 2, pues tengo estos que están aquí, alfa y beta. Si se fijan, al final de cuentas, tengo una parte fuertemente conexa aquí, que es donde se va a atrapar mi sistema. Al final de cuentas va a estar generando estos dos, va a estar visitando estos dos nada más. Y son singletons. Eso quiere decir que cada uno de ellos ya no tiene aquí como aquí, tenía 3. Este no es un singleton. Este es un singleton porque tiene uno solo. Este es un singleton porque tiene uno solo. Entonces este sistema se vuelve observable y no tiene símbolos, no tiene, todos los símbolos que tiene aquí son observables, son singletons, este sistema se vuelve observable. Lo único que sí es que no siempre en qué estado estoy, sé qué estado estoy. Por ejemplo, aquí eventualmente sale hacia el 5 y regresa, ¿verdad? Cuando doy alfa, sale hacia el 5 y regresa. No es que vaya al 0 directamente, pero pues no se toman en cuenta esos. Por eso les digo que hay una cierta resiliencia. De repente puede no ser cierto lo que está pasando, pero sí que va a regresar solo. Entonces, yo sabría en qué conjunto de estado estoy. Esta es la conclusión del teorema que dice que G es observable si este E que está aquí no es vacío, ¿verdad? Y el observador que he construido de esta forma es E estable. O sea, ese conjunto E que existe, sí, es estable. Donde empiece llego a él y ya no me salgo de él. Y si me llegase a salir, vuelvo a regresar, ¿verdad? Entonces ese sería el concepto de observabilidad y este sería el observador para ellos. Otra definición de observabilidad, ¿sí? Ya es prácticamente, bueno, es una observabilidad también hacia lo control, si no mal recuerdo esta. Tengo lo mismo, tengo el set que tiene, pues es un autómata, tiene los alfabetos, los estados, los brincos, la transición, pues la función de transición, la condición inicial, y esto es particionado en observables y no observables. Y tengo dos lenguajes cerrados. El lenguaje de la planta, que también le voy a llamar L, por corto, y K de la especificación. ¿Qué significa que sean cerrados? Que L es igual a L prefijo, o K es igual a K prefijo. Eso quiere decir un lenguaje cerrado es cuando tiene todos los prefijos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, aquí, si yo tengo ABC, AB y CD, por ejemplo, que este fuese mi lenguaje, este lenguaje no es cerrado. Pero si yo tengo que L es igual a epsilon, A, AB, C, CD, es el lenguaje cerrado porque tiene todos tiene las palabras y sus prefijos, ¿sí? Y tengo la proyección como se define en la forma usual. K, que es la especificación, es observable con respecto a el lenguaje L y la proyección P, si para todas dos secuencias que están en la planta y además en la especificación y que se ven iguales, y además si a una de ellas yo le pongo un evento y resulta que siguen en la especificación, o sea, es una trayectoria que quiero seguir en la especificación, y resulta que T sigma sí está en L, entonces T sigma debería estar en LK, en intersección K. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que todo se ve igual. S y T se ven iguales. Y estoy diciendo que S sí quiere esta ley de control. Y que T sí la quiere hacer el sistema. Pues también debería estar dentro del control para no equivocarme, ¿verdad? Si estoy en S o en T, no debería estar equivocado. Bueno, es otra forma nada más de ver la primera parte de la definición que teníamos con los activos. Sí, una forma tal vez ya más avanzada, más depurada. Con el tiempo se depuró esto. ¿Sí?
Y también con el tiempo nos dimos cuenta de que estos lenguajes observables no forman una retícula, ¿sí? Es decir, no tengo meets y joins. No tengo meets como intersecciones que yo puedo decir, intersecto dos lenguajes observables y el resultado es un observable, o tengo más que nada sobre las uniones, que si yo tengo dos lenguajes observables y los uno, no necesariamente es observable. Y eso trae muchas implicaciones a la hora de hacer un supervisor, porque yo no podría conseguir los supervisores mínimamente restrictivos, porque no puedo conseguir los ínfimos observables, etcétera, ¿no? Entonces la gente utiliza más que nada la propiedad que viene aquí abajo, y con esa daría por cerrada la parte de observabilidad. Esta es la propiedad, la de normalidad, ¿sí? Y esa propiedad es un subconjunto de los lenguajes observables, pero que tiene la propiedad que si yo uno dos lenguajes normales, el resultado también es uno normal. Y bueno, no tiene nada que ver con la observabilidad, pero es con miras a que la supervisión sea más fácil de conseguir y sea fácil conseguir los mínimamente restrictivos. Pues gracias.